que vendría a ser como una mirada subjetiva de la realidad real, porque acá no hay una realidad, digamos, como elemento, como lo plantea Lacan, sino como esta articulación de esos tres registros. Y en esta clase que sigue, así es como a través del toro pudimos relacionar conceptos como demanda, deseo y objeto A. Acá a través del plano proyectivo, que lo introduce Lacan, vamos a poder dimensionar esta diferencia entre lo que son las estructuras de la neurosis y la psicosis a través de ese concepto que es la extracción, o mejor dicho, la inscripción de esa extracción, porque la vamos a ver como algo positivo, digamos, no en el sentido como se suele ver de manera negativa, que es la extracción de algo al título de la castración, sino algo que suma, porque en realidad lo que falta en una es la inscripción, porque estamos todos dentro del campo del orden simbólico, tanto la psicosis, o la holofrase, como la plantea Edelstein, como la neurosis. Y es una clase compleja porque a mí, por ejemplo, me confrontó con qué difícil es trabajar con el plano de la abstracción, o sea, cuán concretos somos en nuestro pensamiento, ¿no? Que poder entrar en la dimensión de lo abstracto nos cuesta muchísimo, sobre todo porque hemos sido formados fundamentalmente con una geometría euclidiana, ¿no? Donde el plano que conocemos es el plano cartesiano. Ahí tuve que volver a ir, a acordarme de las dos rectas perpendiculares, las coordenadas, los puntos, bueno, para poder entender qué va a ser esto que entendemos como plano proyectivo y qué es lo que Lacan intenta proponer ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque partiendo de la base de que la topología y el psicoanálisis están reunidos para poder aclarar un poco más los conceptos psicoanalíticos que nos propone Lacan. Es una herramienta más. ¿Qué clase es? Es la clase 13 del libro de Alfredo Edelstein, La topología en la clínica psicoanalítica. Ah, ok. Espera que se me cayó el virome. Bueno, no sé si les parece que yo vaya leyendo o si quieren leo más o menos como el compilado que fui haciendo como para algunas partes que me parecían por ahí donde redunda en el mismo concepto, no volverlas a repetir. ¿Les parece? Sí, sí, María, anda leyendo lo que... Sí. La clase plantea la articulación, como lo dije recién, del psicoanálisis con la topología para poder aclarar conceptos del psicoanálisis. Con el toro articulamos demanda, deseo y objeto A, y el proyecto y el plano proyectivo nos va a dar una noción estructural del objeto A, noción que se distingue de la mera consideración como falta desde el origen o falta por estructura. La extracción del A no implica que se esté sacando algo, es una operación positiva, no negativa. Dicho concepto será articulado en relación a la psicosis sobre toda la cuestión de la alucinación. Las formalizaciones del esquema R y del esquema I son el contexto para pensar la extracción del A y la alucinación. Por otro lado, también el plano proyectivo nos va a permitir cada vez más entender lo que Lacan propone, y esto para que lo recuerden, porque después lo vamos a ver cuando entremos con el desarrollo de ciertos conceptos de la geometría proyectiva, como punto fuera de línea, que yo no lo había escuchado nunca. Creo que algo de esto se trabaja en las clases del seminario 7, cuando él trabaja lo de la anamorfosis, y todo lo que es, ¿no? El punto de fuga, y bueno, exactamente. Para ¿En qué clase proponernos, estás? Discúlpame. la clase 13, Alicia. Ah, bueno. En mi página, en mi edición, es la 205, porque Andrea tiene otra paginación.
para proponernos el nivel de abstracción que implica también el punto de fuga al infinito, ¿no? Para adentrarnos al tema, en el libro La perspectiva como forma simbólica, de Panofsky, el autor afirma que uno ve en función del conjunto de saberes y conocimientos producidos por la cultura en la que se está inmerso como sujeto hablante. Y esto lo hace en relación a un ejemplo que da, que dice que la condición de nuestro ojo, si nosotros miramos de frente un edificio de 10 pisos, la tendencia va a ser a ver en realidad como si viésemos un plano proyectivo, pero que nuestro ojo está tan condicionado con el saber de que las paralelas no se juntan, que no lo vemos a esto. Por eso es que dice que estamos condicionados en función de los conocimientos producidos por la cultura en la que se está inmerso como sujeto hablante. De esta manera, entonces, el tiempo y el espacio como a priori, que serían los a priori kantianos, ya no lo serían tanto respecto del orden simbólico. Y esto me parece que es bastante importante tenerlo en cuenta. Hay un efecto estructural del orden simbólico sobre el ejercicio de los sentidos. Después, en función de lo que va a ser después el desarrollo del plano proyectivo, habla del Euclides, que Euclides fue un matemático y geómetra griego. Entre sus obras se cita los elementos, y el quinto, bueno, los elementos es una serie de postulados. El quinto postulado, ahí Alfredo, como siempre, con este detalle que lo caracteriza en todo su trabajo y su producción, explica las razones de por qué este quinto postulado no fue tenido tan, o fue tan problematizado, porque fue un enunciado de Euclides que no pudo ser formalizado por Euclides. Él no pudo comprobar de ninguna manera lo que decía ese enunciado. Entonces recordemos que la afirmación de Euclides en dicho postulado sostiene: son rectas paralelas las que, estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encontrarán una a otra en ninguno de ellos. A esta afirmación le falta la demostración matemática de que las paralelas no se encuentran en el infinito. No se ha logrado producir una demostración que verifique tal enunciado. Es decir, que no alcanza con suponerlo intuitivamente. Hubo muchos intentos de formalizar tal imposibilidad. La solución fue encontrada simultáneamente por 3 matemáticos. Ahí él cuenta algo acerca de este tema de la autoría y lleva a cuenta el caso Cris y nombra a Colette Soler y a Miller respecto al descubrimiento simultáneo, que es algo que se da, que no es el plagio, digamos, ¿no? No era el plagiador de los sesos frescos, sino que a veces ocurre esto. Y me pareció muy piola esto porque uno de los que descubre, que fue Gauss, como para él era imposible que el mundo científico le creyera lo que él estaba proponiendo, por el nivel de abstracción, que cajonea el descubrimiento. Y después lo publica Lobachevsky, digamos, ¿no? Para los científicos, que eran los artistas del Renacimiento, la perspectiva era lo real. O sea, está tomado ese concepto, yo lo entiendo como, bueno, como lo real, como lo que era la realidad, ¿no? Esto de, no entiendo mucho de pintura, marca la diferencia de lo que era la pintura egipcia, por ejemplo, donde no tiene perspectiva, con la perspectiva que uno, es cierto que uno lo puede pensar que era lo real, porque es como si vos estuvieses dentro del cuadro, o como si pudieses pasar a través del cuadro y eso continuase. Eso se llamaba perspectiva realista, justamente, que es la forma real de representar la realidad. La perspectiva en la cual el cuadro es entendido como un marco en la cual las cosas son planteadas postulando un espacio detrás del cuadro. Ahí las paralelas sí se cortan en un punto. Aquí pareciera entonces que la intuición opera de manera opuesta. Podríamos decir que los occidentales modernos tenemos 2 intuiciones espaciales. Por un lado, las rectas no se cortan en el infinito,
que es la idea que planteaba cuando mirábamos el edificio, esa intuición, y las rectas paralelas en su correcta representación espacial, en el infinito sí se cortan. Lo que estableció entonces Lobachevsky era un imposible. Establece un imposible al sostener que el quinto postulado no se puede mostrar. Y cuando se establece un imposible, lo que sucede, esto me pareció genial para pensarlo en nuestra clínica, que la teoría contraria es la que se afirma. Es posible desarrollar sobre la base de un axioma contrario, por ejemplo, las rectas paralelas se cruzan en el infinito, una nueva geometría completamente lógica, rica y perfecta como la de Euclides, a pesar de que sus resultados estén en desacuerdo con la imagen intuitiva del espacio. Esa nueva geometría es la que nosotros conocemos ahora como topología. Del quinto postulado y la perspectiva como arte, se desprende la geometría proyectiva. Nosotros vamos a investigar qué supone la perspectiva en arte, la proyección de un plano sobre otro plano, cómo proyectar sobre un plano una superficie no plana, o por lo contrario, proyectar sobre una superficie plana un objeto de 3 dimensiones. Solo conocemos el plano cartesiano, que se usa para todas las representaciones geométricas. Lo más explícito sobre el plano proyectivo lo encontraremos en el libro de Alexandro Kolmogorov, llamado La matemática, su contenido, métodos y significados. El pasaje del plano cartesiano, esto es lo que plantea Alexandro, el pasaje del plano cartesiano al plano proyectivo, que ese es, según Alfredo Edelstein, nuestro problema, consiste en completar el plano con nuevos elementos abstractos. Esos elementos abstractos los denominan puntos impropios o infinitamente distantes. No sé si recuerdan todos qué era el plano cartesiano, si no sigo adelante. María, Sí. vos sabés de que ahí cuando dice, bueno, sí, uno introduce puntos abstractos que son los puntos impropios, los puntos de fuga al infinito, ¿no? Pero después buscando yo sobre perspectiva, tomé el autor que tomé la otra vez cuando trabajé en los espacios, Luciano Boy, y saqué esta cita de él, ¿no? Dice: el infinito introducido en la época de la perspectiva y de la geometría proyectiva no es el infinito euclidiano, que era un infinito inabstracto y que servía únicamente al formalismo. El infinito de la noción perspectiva cambia la concepción del espacio, introduciendo un horizonte en el cual los elementos convergen y crean una nueva unidad. Estas geometrías le dan una dimensión concreta del infinito. Muy buena. Y ahí un poco me confundí, porque nosotros decimos, bueno, que no es concreto el elemento este, ¿no? El punto de fuga no es un elemento concreto, pero es como que sí le brinda a la concepción del infinito un elemento concreto, ¿no? Es confuso porque en lo que es el arte, Sí. como que el punto al infinito, como que le da una concreción al infinito, porque uno lo puede divisar dónde estaría. Pero en lo que es la formalidad, no, es como una mera formalidad para dar cuenta del infinito, pero claro, es medio contradictorio una cosa con la otra. Es medio contradictorio, porque además un infinito concreto, ¿no? Es contradictorio también, ¿no? Sí. Pero te brinda una concepción, digamos, que es lo que estamos viendo cerrada, ¿no? Del espacio. Exactamente, y lo Sí. pensaba, es cierto, el punto de fuga, que lo que pone es un límite, hace de una recta cerrada, supongo que eso tiene que ver, y lo de lo concreto es que aparece la línea del horizonte, que en realidad no está la línea del horizonte, porque nosotros sabemos que más allá de que nosotros veamos, por cuando vamos en la ruta, por ejemplo,
¿no? Sabemos que eso sigue, probablemente. Sin embargo, nosotros, el horizonte pareciera que es algo que limita, ¿no? Esto me hizo pensar mucho en lo que vamos a ver después como el marco de la realidad, porque nosotros vivimos en una realidad cerrada, desde este concepto que acabas de traer. Digamos, más allá de que la realidad o la estructura, que parece paradójico, por eso se dice que el psicótico es el que devela la estructura, porque la muestra como abierta, pero para poder vivir en esta articulación de los tres registros aparece la realidad como cerrada. Y eso es lo que nos va a aportar, ya lo vamos a ver, ese marco, esa maquinita, como la define Alfredo, ¿no? Que para mí es la máquina del lenguaje, lo que de alguna manera nos hace que vivamos dentro de un marco común y que nos entendamos cuando hablamos, porque si no, cada uno podríamos decir que, bueno, eso sería como lo que trabajaba Freud con el tema de la realidad psíquica, que hay una realidad y que después subjetivamente cada uno tiene su propia realidad, que esto fue lo que se entendió como que cada uno tiene su propia verdad. Entonces la verdad en el campo del psicoanálisis dejó de ser un hecho, porque o sea, esto para mí tiene un debate riquísimo y ético, como el esto de pensar, ¿hay realidad, hay hechos o hay interpretaciones de hechos? No, claramente como lo hablamos la clase pasada, hay hechos y hay verdades, ¿no? Lo importante es que si cambian las lógicas, ¿no? O como decíamos recién, en este punto de fuga al horizonte, o podemos ver que es un punto abstracto, pero que estaba en un punto real, que es lo que vamos a ver ahora, que para mí fue muy difícil, no sé si tampoco lo entiendo, lo estoy simplemente repitiendo, porque ahí donde se pone un punto como impropio, pero es porque se pone en un lugar donde había un punto real, ¿no? Es decir, que algo de esto que lo va a trabajar más adelante, que ahí donde se inscribe o se suma la inscripción de la extracción, pareciera que se saca pero se pone. Lo mismo que pasa con esto de los puntos, ¿no? Se pone donde había otra cosa, que era este punto real, que da el ejemplo del cuadro este de la galería, del hombre que pasa por la galería y el cuadro se introduce, o el de los embajadores, bueno, lo que él trabaja ahí con la anamorfosis, ¿no? Oye, Pero sí. perdón que te interrumpa. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron, yo tuve clases de dibujo técnico, y dibujo técnico básicamente es hacer representaciones gráficas de cosas. O sea, si vas a pintar un cerro, tienes que representarlo gráficamente. ¿Sí me escuchan? Ok. Si vas y el punto de fuga en realidad se utiliza para poder hacer la perspectiva de todo, porque cuando nosotros miramos hacia el frente, inevitablemente mientras más profundo veamos se ve más pequeño, y ese es el punto de fuga, ¿no? Ese es, o lo que se presenta aquí como plano proyectivo, es más como una imitación de cómo vemos nosotros, porque en realidad las líneas paralelas no deberían juntarse nunca, pero desde el punto de fuga pareciera que sí hay un corte al final de ellas, pero ese punto que se pone es más que nada para tenerlo como el eje que marcara la profundidad de las imágenes, para poder hacer una representación como más realista, vaya. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Pero es algo que también menciona, por ejemplo, dibujar un cubo en una hoja, pues va a ser necesario ponerle ese punto de fuga a dónde va a salir cada esquina. Entonces, yo lo entendí como una referencia, bueno, yo porque vengo como empapada un poco de esto de lo del dibujo, pero este punto es una referencia para poder hacer todas las representaciones que va a llevar alrededor, no solo estas dos líneas paralelas, sino también, no sé, las dimensiones que va a tener una mesa, que va a tener una persona que está cerca, una que está lejos. Es como poder representar toda la realidad en un dibujo, pero tiene que ser a través de estas dos líneas eje y de ese punto de fuga. Y en prácticamente todas las pinturas y todos los trabajos lo van a encontrar. Bueno, más que decir eso. Tiene un poco también entonces la función como de marco, porque a partir de eso después se mete todo adentro de ese marco, de ese punto. O sea, te sirve como, justamente, como para contener todo lo que después vas a proyectar ahí.
y que se entienda, ¿no? Que tenga un sentido el dibujo. Sí, exactamente eso, porque luego si vemos un dibujo, digamos, no sé, de una plaza a la que siempre hemos ido, más o menos visualmente ubicamos la perspectiva, qué tan grandes sean los arcos o qué tan bajos sean los edificios. Y si vemos que el dibujo no tiene esa perspectiva tan realista, como que nos incomoda un poco de verlo, como que sentimos que no quedó tan bien, pero es por eso, como dices, ¿no? Es como un marco de donde se va a meter todo. Uno podría decir que uno organiza el espacio a partir también de lo que decís en el, ¿no? La relación que se establece entre los distintos elementos de un cuadro, de una obra pictórica, ¿no? Las proporciones. ¿A eso te refieres, Rosa? Sí, pero sí, a eso me refiero. Pero como precisamente nos va a explicar a través de eso cómo funciona el objeto A, se me hizo como muy interesante, ¿no? Como este marco, ¿no? Donde tendría que caber, porque incluso el objeto A es parte del núcleo del nudo Borromeo, entonces sí, o sea, sería como un cono infinito, ¿no? Si lo vemos desde esto, si le agregáramos esta representación de las paralelas a ese nudo, pues quiere decir que ese agujero está representado hacia el infinito también. No sé qué piensen ustedes. Lo que pienso en relación a cómo se estructura la realidad a partir de la inscripción del objeto A. El objeto A es un concepto abstracto. A mí se me ocurrió que en realidad uno lo podría pensar como un elemento, como lo describe Alexandro, no me acuerdo cuál de todos los rusos que nombré, como un punto impropio, como algo que es nuevo, que no pertenece a la estructura, que no estaba y que se pone para dar o enmarcar algo, ¿no? Tal cual como lo describiste vos recién, ¿no? Ya sea una proporción, una relación, algo concreto, porque si no, me parece que justamente lo que va a marcar la diferencia fundamental entre la psicosis, la alucinación, digamos como un elemento contundente, como síntoma de la psicosis, es esto, ¿no? Que no hay un marco, que no hay algo que defina qué es la realidad y qué no lo es, porque bueno, más allá de que nosotros entendamos el concepto que nos plantea Lacan, de que no hay la realidad, hay una realidad y todos vivimos inmersos en ella, por eso nos entendemos. O por eso podemos diferenciar, como por ejemplo, digamos que el significante nombre del Padre no es algo, también es un concepto abstracto, no define al papá, a la mamá de carne y hueso, a la persona que camina, al que te da el chirlo en la cola o al que te abraza, no es eso. Es un elemento que se suma para poder dar cuenta de algo, así lo entiendo yo, ¿no? Porque digamos, lo que está tratando, me parece a mí Lacan todo el tiempo, a través de la topología, a través de otras disciplinas, es llevarnos a un punto de abstracción que nada tiene que ver con lo biológico, que nada tiene que ver con el Edipo planteado como lo plantea Freud, por ejemplo, o con el mito de la horda, bueno, con todas estas cuestiones que son más antropológicas, porque nuestro sujeto no es antropológico. Es un sujeto que en todo caso se entiende así, como un plano. ¿Les parece que siga leyendo Sí, sigamos, algo María. más? ¿Alguien más? Sigamos. Espérate que ya me perdí por dónde.
Wait a moment. Retomando el concepto de incorporar elementos abstractos, podemos pensar que en la psicosis o en la esquizofrenia lo que falta es la incorporación de ese elemento simbólico que es el nombre del padre. Pero antes voy a nombrar algo que me quedó pendiente, que es lo que se proponía como este paso de un plano al otro a través de estos elementos impropios que eran los puntos impropios, que es lo que Lacan llama puntos fuera de línea. Al añadir esos puntos impropios, va a decir en un plano, toda línea recta se completa con un solo punto impropio. Y sus dos rectas tienen el mismo punto entre sí, o sea, no hace falta graficar todas las líneas paralelas, sino que con una o dos, como comparten el mismo punto, se grafican de esta manera y está el gráfico del libro, no sé si lo vieron. En el plano el infinito pasa a ser representado entonces por un punto, porque eso también tenía que ver con lo que leíste recién, me parece, Andrea, con esto de lo concreto que parecía paradójico, es que el infinito como tal, ¿qué es? ¿No? No es algo, que es un punto en este caso, por ejemplo, ¿no? Como todas las líneas paralelas tienen el mismo punto impropio, no hace falta representarlas a todas. Una recta completada por un punto de fuga se transforma en una línea cerrada. Yo no sé si esto alude y tendrá en algún momento que ver con lo que vemos de las líneas cerradas de Jordan, que son con las que trabajamos cuando vemos la banda de Medius, el toro y todo eso, lo de la línea cerrada. Sí entiendo, pero literal, que nosotros trabajamos con líneas cerradas en el sentido del bucle, ¿no? Pero bueno. El conjunto de todos los puntos de fuga de todas las posibles rectas forman por definición una línea impropia o línea de infinito. Eso sería la línea de infinito, el conjunto de puntos de fuga que tienen cada una de las rectas paralelas con sus puntos de fuga. Por lo tanto, una recta completada por el punto de infinito se convierte en una línea cerrada. Bueno, eso porque no lo había dicho y me parecía que era algo que, aunque a veces parece chino, lo vamos a tener que ir escuchando y haciendo al oído. Bueno, habíamos dicho entonces que, retomando el concepto de incorporar elementos abstractos, podemos pensar que en la psicosis o en la esquizofrenia lo que falta es la incorporación de ese elemento simbólico que es el nombre, el significante nombre del padre. Hasta ahí llegué en lo que era como el pequeño resumen, así que ahora vamos a seguir punto a punto con el libro. Fíjense porque no me acuerdo en qué... ¿Puedo hacer un comentario mientras tanto? Sí, Federico, por favor. En ese sentido, como que el significante nombre del padre vendría a escribir un límite simbólico o un cierto orden también a la realidad, pero en este caso tendría una cierta similitud con lo que estamos viendo del objeto A como punto de fuga o no. O sea, sería como dos cuestiones ordenadoras de la realidad, como en distintos registros, ¿no? Me da la sensación. Sí, totalmente. Es el nombre del padre en lo que Lacan define como la metáfora paterna. No sé si más o menos la recordás, Sí, que es sí, lo que sí. va a inscribir la realidad para el sujeto, ¿sí? Sí, lo que no tengo claro es cómo vincula este tema del límite de la realidad con el objeto A, con la extracción de objeto A. Eso es lo que me confunde. Que bueno, capaz que lo vamos a ir viendo ahora en estas clases.
Me parece que sí, que lo vamos a ir viendo y se va a terminar de completar con la clase siguiente que trabaja más específicamente con el crosscut. No creo que sea algo muy sencillo pero bueno, entre todos vamos a ir tratando de entenderlo, porque de hecho todavía, como es tan abstracto el concepto de objeto A, que no hay una definición, yo no puedo decir el objeto A, 2 puntos, es, ta. Más vale o no es. En ese sentido es complicado, porque a lo que yo nombraba recién, y que es como modo de pregunta, ¿el objeto A es algo que está en la estructura? ¿Es algo que se pone como quien pone un punto impropio y se pone ahí donde había otro espacio para otra cosa, un punto real, como lo llaman en el tema de la pintura? O sea, la verdad que, bueno, serán cuestiones que iremos definiendo. Acá voy a empezar desde la página 216, cuando habla de ninguno de nosotros, dice, es capaz de captarlo, porque debemos recordar que el punto no tiene superficie, porque él viene hablando de que el punto en realidad no tiene superficie, ¿no? Es de dimensión 0. Los puntos no tienen superficie, es insólito que nadie nos haya detenido en la primaria para señalarnos lo raro que es eso. Es casi tan raro como que la línea tenga una sola dimensión. Señalo esto porque nunca queda claramente expresado cuán poco intuitivas son las concepciones más antiguas de la geometría, concebida 2500 años atrás. El punto operable geométricamente no tiene superficie, pero si en un plano colocamos un punto de fuga al infinito, en ese plano estamos sustituyendo un punto real del plano por un punto abstracto, que es el punto de fuga al infinito. Acá está este cuadro que les digo que la verdad que yo no terminé de entender muy bien, pero lo leo para ver cómo hacemos. Comparen un cuadro de representación sin perspectiva, no tengo ninguna a mano, con un cuadro de representación con perspectiva. En el primero, ¿habría algún punto vacío? Al entender de qué hablo, revisen los cuadros de Hetcher, especialmente cuadros de la exposición. ¿Conocen esos cuadros? Supongo que él ahí cuando expuso esto, porque esto fue un seminario que dio, a lo mejor los mostró a las láminas o algo. Se trata de una persona que está caminando por una galería. A su izquierda hay un cuadro que se convierte en la ciudad donde está la galería. En el centro hay un agujero. Hetcher firma, pone el número del cuadro y la fecha en el agujero. Se trata de la incorporación de un elemento abstracto y la extracción del elemento real que en ese lugar tendría que ir, que para ese cuadro es un punto imposible. En una pintura egipcia, recordemos que los egipcios no pintaban en perspectiva ni con punto de fuga, no hay ningún punto en blanco. Algo ahí para decir, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en este cuadro donde vemos que efectivamente ahí en el centro, pareciera ser, porque es bastante borrosa la imagen, que hay un espacio con alguna inscripción, será ese la incorporación, ese centro de ese agujero, pero no sé muy bien cuál es la extracción del elemento real. ¿Una parte del cuadro? ¿Vos estás hablando del de la página 213? Claro, 216. No sé si se ve. Ajá. Es un cuadro que ves como que Sí. es un cuadro sobre otro cuadro, porque es la imagen al fondo del cuadro y está pintada como esa galería que forma parte de la ciudad del cuadro. Claro, los cuadros de Escher hay varios que es como que se pierde una escalera, termina dando en algo que abre a otra escalera, digamos, justamente cuando hay una perspectiva te ordena de otra manera el espacio.
Acá, fíjate que en otros de ellos no sabes, está una persona y si vos seguís esa línea está caminando al vacío. Digamos, Ujú. justamente es un cuadro, no sé, de estilo. Sin Pero, perspectiva, dirías Alicia, entonces. ¿cómo? Este es un cuadro sin El perspectiva. de Escher o tiene distintas perspectivas, a lo mejor tiene distintos puntos, me parece que es re difícil de armarlo, capaz que va armando distintas líneas de perspectiva justapuestas, desde un lado de una cosa, no sé cómo lo armará, alguna tiene que tener, pero no a lo mejor una, como en este otro, el de la 213, que te marca como si fuera una ruta, viste que vos Ah, sí. parece que se unen las paralelas en el infinito, y te ordena un horizonte, un punto de fuga sería donde aparentemente se unen esas dos paralelas y te ordena un horizonte. Me da la impresión que en el de Escher podría haber muchos horizontes, depende de dónde lo mirás. Esta ciudad es grande, los cuadros. Está el chico En clase, sí. que mira el cuadro, es un cuadro que se abre, no sé, es como... Te lo preguntaba porque en general a veces la idea de la perspectiva es algo que tiene que ver con la profundidad, como que le da, ¿no? Sí, esto del Y horizonte, sí, la profundidad. entonces si uno ve este cuadro, hay perspectiva, porque vos podés imaginarte que el hombre va caminando por esa galería, pero claramente sí, si vos la comparás con el plano Sí, a lo mejor es sin proyectivo, una perspectiva. Tiene que haber, o sea, para armarlo tendría que haber puesto, no sé. Pero acá, ¿cuál sería la perspectiva? La mirada del chico, el cuadro, la ciudad que se abre ese cuadro, la galería que se abre abajo. La misma ciudad, esas son la juxtaposición de planos que hace Escher. De la misma ciudad sale después un camino que sigue la galería de los cuadros. ¿Entendés que después cuál sería la...? sí, no Yo lo sé. creo, Sí, Sí. decime, bueno, amor. Sí, yo Rosa. creo que sí hay una perspectiva, pero está torcida. Si vemos, si se alcanza un poco a distinguir que la posibilidad de que existiera un plano, bueno, unas líneas paralelas, pero en lugar de ser paralelas están torcidas, como si estuvieran Pero curvas. fíjate que no hay Como si una sola perspectiva. no, Para mí en coincido ese contigo, sentido, o sea, habría mínimo dos, así claramente como no sé a ver si se ve, como esta de aquí, ¿no? Por donde se ve como la galería, esta sería como una, pero ves que después y de la quizá por ciudad... acá este camino sería otra, ¿no? Mm, Es, mínimo yo veo esas dos, no sé si incluso hubiera 3 o 4, pero claro, eso es lo que te digo. Para armar este cuadro, debe haber armado como distintas líneas de perspectiva, el pintor, porque tiene una lógica. yo creo que eso es como una torsión. Me recuerda a algunas pinturas que luego han hecho, pero personas drogadas, porque distorsionan la realidad, o sea, al estar drogadas, ¿no? Como que hacen como toda una distorsión de la realidad muy rara, muy locochona y no les, es como muy diferente lo que terminan produciendo. Pero habrá que ver por qué él lo llama a esto sin perspectiva. Dice, comparen un cuadro de representación sin perspectiva con un cuadro de representación con perspectiva. Lo que pasa es que no sigue las reglas o sea, hay como ciertos parámetros para poder pintar un cuadro y entre esas reglas está que tienes que poner la perspectiva, ya sea que Es tu un perspectiva esté en una punto real. esquina, sí, Un ese punto punto. infinito tú lo tienes que visualizar y de ahí tienen que salir todas las imágenes. Y no tiene esa perspectiva, o sea, si tuviera Tiene por varias, lo pues menos no tiene un entonces punto. esa una. Ajá, tiene muchas o no tiene ninguna porque sería difícil como seguir esa secuencia. O sea que lo Pero ahí contrario, sí, sí. perdón, No, no, María, te escucho. lo que acababas de decir de la perspectiva del punto, cuando él muestra el ejemplo del cuadro de los embajadores, que dice que en el mismo museo donde se encuentra, ya tenés ubicado vos en el piso donde poder pararte para ver desde esa perspectiva la famosa calavera, Sí. ¿no? No sé si tiene que ver en la contraposición con los cuadros de... Pero fíjate, acá hay un agregado en el cuadro de Escher, que aparte hay un agujero. Hay algo ahí que rompe, que es donde él dice que lo fecha y pone su nombre. Claro, eso cómo lo entendés vos, que dice que es la incorporación del elemento abstracto sobre un elemento real. ¿A qué llama real ahí? ¿A un pedazo
del lienzo, algo que forma parte del dibujo y él lo borra y pone sobre eso su nombre y no lo sé. Bueno, por ahí no es importante y le estamos dando demasiada importancia. Yo lo entiendo así, eso también. Lo mismo con la línea, cuando él dice que reemplaza un punto real por un punto abstracto, lo entiendo como que un punto de la hoja lo reemplaza por digamos, una hoja en blanco, por decirte, lo reemplaza por un punto que pone artificialmente ahí. Yo entiendo eso, pero también me confundía, cuando lo leí también me confundía mucho eso. Claro, sí. Bien. Pero para mí sí hay perspectiva, porque hay esa, ¿no?, incorporación del elemento abstracto y extracción del elemento real. Sí hay perspectiva en el cuadro. Entonces lo que acabas de decir es que la perspectiva es el resultado de la incorporación del elemento abstracto, si no, no hay perspectiva. O sea, desde ese lugar podríamos pensar que es la incorporación de un elemento abstracto y la extracción de un elemento real. Un punto de O sea fuga al que, infinito, sí, el que marca la Pero- perspectiva. Yo me claro, pregunto también, perdone, yo me pregunto también si no sí. nos estará explicando de esta manera cómo de repente no funciona el objeto A. O sea, no, por ejemplo, si el objeto A es la representación de estas líneas paralelas, pues aquí no las podemos identificar. En Bueno, nos acá cuesta pone mucho acá pone un trabajo. agujero. No sé si ahí Sí, pone un tendría agujero en lugar de esta perspectiva de de la ese que estaríamos punto visualmente de fuga. acostumbrados. Yo me pregunto si es como una forma de irnos introduciendo cómo no funciona correctamente el objeto A, pero digamos que con imágenes. Ujú. Sí, yo no llegaba tan ahí, sino tratando simplemente de definir la noción de perspectiva, que si uno pudiese definir es eso, es la incorporación en un plano de un objeto abstracto, ¿no? Porque es lo que pasa con la pintura. O sea, ¿cómo podríamos definir la perspectiva? ¿Qué es la perspectiva? ¿Cómo podríamos definir la realidad? ¿Qué es la realidad? Bueno, la perspectiva es eso, es en un plano la incorporación de un objeto abstracto, un punto, que se llama en este caso punto de fuga, y que viene a partir de ese imposible que era ese quinto postulado de Euclides que nunca pudo ser demostrado salvo postulando un axioma diferente, que era el que las paralelas sí se cortan en el infinito. Eso me parece que es lo Ahora, que... fíjate en la otra página Sí, que dice, tengan en cuenta que se trata de una recta al infinito porque contiene todos los puntos al infinito. Si alineamos punto al infinito, obtenemos una recta al infinito, que era ese que vimos que tenía el punto de fuga. Y algo más, respecto del infinito, no puede haber deformación curva, que es un poco lo de este cuadro. No se puede decir que tal punto está más cerca que otro, ni que el otro se alejó. Digamos, en la recta al infinito hay como una línea infinita de puntos que, digamos, que daría a ese punto de fuga. Acá vos tenés puntos más cercanos y más lejanos en esta deformación. No sé si eso nos ordena o no nos ordena, pero a lo mejor sigamos un poco para pensar. no, porque lo que acabas de decir, Alicia, a mí me lo desordena ahora en la página 217 cuando dice que una conferencia, ¿cómo una circunferencia va a ser una recta? Y si volvemos a lo que leímos anteriormente, que el punto de fuga lo que hace es transformar una recta en línea cerrada, ¿en qué sentido es una línea cerrada? Es porque tiene un límite en el horizonte, en ese sentido es cerrada, porque antes se le había hablado de la transcripción de un punto a un punto, de un plano al otro, como que a un punto del plano A le corresponde el punto en esa correspondencia, yo esto no lo entendí muy bien, cómo es que una circunferencia va a ser una recta. Voy a leer a ver qué es lo que se nos va... Ahí ya nos da náuseas, dice Alfredo. ¿Cómo una circunferencia va a ser una recta? Tengan en cuenta que se trata de una recta al infinito porque contiene todos los puntos al infinito, como decías recién. Si alineamos puntos al infinito,
obtenemos una recta al infinito. Y algo más, respecto del infinito no puede haber deformación curva, que es lo que leíste recién. No se puede decir que tal punto está más cerca que otro, ni que el otro se alejó. Voy a leer lo que él extrae del libro, que es retomando la frase para poder continuar. La circunferencia de nuestro círculo se convierte entonces en la recta del infinito. Pero debemos tener en cuenta que cada par de puntos diametralmente opuestos de esta circunferencia representa en realidad un solo punto. El autor lo repite porque está convencido de que es muy difícil seguirlo. Es evidente, pues, que el plano proyectivo es una superficie cerrada sin bordes. Bueno, Andrea, le paso la palabra, a ver si puede usted aportar algo acá. Vieron que a la vuelta hace el gráfico, ¿no? De la circunferencia. Sí. Bueno, pero yo lo pienso así, digamos, a ver, si yo hago una línea, digamos línea, no digamos recta, ¿no? Una línea. Entonces tiene dos puntos en los vértices y las proyectamos indefinidamente. Sí. Esos dos puntos se van a encontrar, entonces se cierra. Lo puedo pensar así, que sería ese gráfico que hizo antes él. Así, así. Sí. Si yo prolongo esto y esto, en el infinito se van a unir en un solo punto. O si lo pensamos en el camino, cuando nosotros vamos, tenemos un punto de fuga al infinito adelante, pero también tenemos un punto de fuga al infinito atrás. Y entonces, si están en el infinito, se unen ahí. Hay que pensarlo en abstracto, así. En el infinito se van a unir y es un solo punto. Entonces se cierra. Por eso es una línea cerrada. Para mí sí es una línea de Jordan, que después la vamos a ver en el crosscut, el corte que uno puede hacer ahí. Una línea cerrada. Claro, Andrea, fíjate, vos lo decís y es súper claro, y sin embargo, cómo nos juega, a mí particularmente que me costó poder entenderlo, porque nosotros manejamos la idea del quinto postulado, de que las rectas paralelas en el infinito no se cortan, estamos como embebidos de esa creencia, y si nosotros ya estamos trabajando con el axioma contrario, que fue que no, que las rectas, ¿por qué no se juntan si no se puede demostrar? Entonces muy probablemente ya partimos de la idea de que al infinito esas rectas, hacia un lado y del otro, se van a juntar. Por lo tanto, si se juntan, es una línea cerrada. Es pura abstracción. Vos sabés que... Perdón. No, no, está bien, está bien. A Yo ver, estaba por tomar la filosofía, ¿no? Vos has visto que Spinoza hace un trabajo sobre la realidad, qué es lo real, ¿no? Y habla, ¿qué se opone a lo real? Y dice, bueno, lo que se opone a lo real es lo aparente. Entonces, realidad y apariencia, en definitiva, son contrarias. Pero da un ejemplo, él pone en un vaso de agua, pone un lápiz. Y dice, bueno, realmente el lápiz es recto, pero cuando lo introduzco en el vaso de agua se parte. ¿Esto es real o es aparente? Entonces, toda una disquisición sobre lo aparente. Entonces, lo aparente es ilusorio, dice, y lo ilusorio es real. Entonces, es acá donde, si vamos a hacer lo que estamos trabajando, en definitiva, decimos, bueno, hay ciertas realidades diferentes, ¿no? Bueno, Spinoza habla de las diferencias de las realidades. Y aunque nosotros hablemos de sueños, por ejemplo, ¿no? Que puedo decir son ilusiones absolutas, pero esas ilusiones tienen ciertas realidades, porque son reales, son ilusiones.
Ahora, en este aspecto, por supuesto, yo vengo a sumar más a la confusión. Pero la palabra Pero apariencia es interesante. está bueno lo que decís porque yo pensaba en la alucinación de un psicótico. ¿Es real o no es real? ¿No? Esto que a vos te dice contundentemente que, no sé, cualquier delirio, que para nosotros, como lo dice Alfredo acá en el libro, cuando vos escuchás un delirio, decís, ah, esto es imposible que suceda, pero sin embargo, eso que le está pasando a ese sujeto es tan real, ¿no? Como está bueno, porque creo que por eso estamos trabajando toda esta cuestión, para cuestionar un poco esto, qué es real, qué no es real, y de qué manera abordar un individuo que tiene una psicosis y que te plantea, siempre me acuerdo de un ejemplo que dábamos cuando hacíamos las visitas en el Borda, un paciente que había sido operado y que entonces entraba la doctora, que no tiene por qué tener una mirada psicoanalítica al respecto, y el señor le decía que se corriera, porque le estaba viniendo directo hacia él, no sé, una flecha voladora. Entonces la doctora lo que decía, pero mire, acá no hay nada. O sea, esa intervención era absolutamente, iba a saco roto, porque no es algo que podamos hacer con esa alucinación, porque es muy real. Y bueno, pero ahí Entonces tenés vos. ahí, Fíjate que lo real viene de la palabra res, que quiere decir cosa. Por lo tanto, es algo concreto. ¿Sí? Pero fíjate vos, cuando nosotros decimos, hay una relación íntima entre es real y verdad. O sea, cuando nosotros hablamos de real, también hablamos de verdad. ¿Sí? Ahora, ¿esa verdad es tangible o intangible? Porque puede haber una verdad intangible. Por ejemplo, vos decís, ese hombre tiene ese problema, pero para él es verdad, es una absoluta verdad, pero es intangible. Ahora, bueno, acá está la solución de Spinoza. Spinoza dice, la realidad en definitiva se da por una cuestión de mayorías. O sea, cuando de muchas personas, consenso. claro, de consenso, o sea, cuando muchas personas están de acuerdo con algo, bueno, eso es real, en definitiva. Ahora, si hay un hecho individual, bueno, puedo decir que es algo irreal. Sí, sí, así es. Acá, María, me gustaría leer una cita del libro de Estructuras Clínicas 1. Dale. Dice, sin un límite simbólicamente inscripto que enmarque la realidad, estableciendo para el sujeto lo que es posible o imposible de suceder, ¿qué diferencia habría entre un sueño y una alucinación visual o auditiva? ¿Cómo se puede diferenciar entre el déjà vu y un fenómeno psicótico? Es decir, esto es justamente que es un límite introducido simbólicamente, ¿no? Un límite que se introduce en el orden simbólico, que es necesario producirlo, que no está, porque el orden simbólico de por sí ya está ordenado, ¿no? Pero necesita una operación más a través de la operatoria de la metáfora paterna, en la Exactamente, inscripción de ese límite. así es. La carretera principal, creo que lo trabaja en algún, no me acuerdo dónde, si es en el De la seminario psicosis, 3, seminario ¿no? 3. Ahí, sí, en los títulos en el bolsillo, como decía la profesora que tenía yo en psicopato. Fíjate que ahí hay una carretera principal en el cuadro. Sí, tal cual, sí. Bueno, creo que vamos más o menos entendiendo cuáles son las relaciones que nos quiere plantear Lacan, ¿no? Entre este plano proyectivo, el punto de fuga, y lo que va a ser, digamos, esa incorporación de un elemento abstracto o simbólico, que en este caso sería el significante nombre del padre, para ordenar la realidad, ¿no? Para poner un límite ahí a esa maquinita que sería la estructura del lenguaje, lo simbólico.
¿Sigo entonces de donde dejamos? No sé cómo estamos de tiempo, Andrea. 6:10. Bueno, habíamos quedado, entonces ya aclaramos lo de la recta que podía ser tranquilamente una circunferencia. Entonces, finalmente la estructura es diametralmente distinta que la de una esfera. Es muy interesante que nosotros tengamos para la representación de la realidad normal una superficie cerrada, porque para el psicótico verificamos que se produce como uno de los peores problemas en la estructura de la realidad, el hecho de presentarse como abierta. Y acá está el esquema ahí. En la edición castellana de los escritos no se ve tan claro que es abierto, porque le hicieron el sombreado, así parece que se cierra. Pero M y M e I son 4 dimensiones en donde el esquema está abierto, o sea, le falta la estructuración del plano como cerrado. ¿Se entiende lo que está pasando aquí? Falta Bueno, fíjate incorporar... que con esta Sí. concepción de lo de abierto, podemos ver de otra manera el cuadro de Escher. Fíjate que no hay un marco, el marco del supuesto cuadro se abre, parece que se desparramara, digamos, cuando decíamos cuál es el punto de perspectiva. Ahí hay algo que pareciera así que queda como abierto, que se pudieran caer esas casas, esos cuadros, por fuera de un marco, como decía acá, ¿no? Un Sí, plano pero cerrado. ahí lo que a mí me confunde es que es cierto lo que vos decís, pareciera que hay algo que no enmarca, pero sin embargo está ese famoso elemento abstracto que él incorpora. Entonces, si Claro, estamos diciendo que el elemento abstracto es lo que cierra, ¿no? Ahí es donde ya no sé qué pasa con este pintor, o qué él lo ejemplos, diferencia de eso. claro. Pero sí, entiendo lo que querés decir, Alicia. Pareciera que es una estructura abierta como la del grafo este. Bueno, ¿se entiende lo que está pasando aquí? Falta incorporar el elemento abstracto en el lugar donde se produciría el cierre. O sea, a nosotros se nos cierra la realidad porque contamos con un punto abstracto en más, que es lo que decíamos antes de la operación positiva y no negativa. Es el más la inscripción de la extracción. Por eso la realidad es cerrada. Y además Lacan inscribe muy fuertemente la presencia de 2 dimensiones de abismo. Es esta una palabra muy fuerte. Lacan dice que lo que representa el esquema I es como un islote, que es lo último que queda cuando se produce el fin del mundo, lo único que queda de la realidad para Schreber, la consistencia carnal de su cuerpo como un islote flotando en la nada. Si tomamos una curva de segundo orden en el plano proyectivo, una hipérbola, por ejemplo, esto, bueno, es el grafiquito que nos mostró recién Andrea de la circunferencia, de cómo una circunferencia termina siendo una recta. Comienzan a ver, es este redondel que está acá, que no sé si lo... está en el libro. En el texto que estamos estudiando se habla de un borde como si fuese la boca de una botella. No lo confundan con otro uso de la palabra que podría dar la idea de límite. No tenemos con qué equiparar esto en una esfera. Llamémoslo como lo llamemos. Es importante que el autor lo diga porque si no, creeríamos que este sería el borde funcionando como la circunferencia en un círculo. Un párrafo más porque todo el asunto de la diferencia entre el esquema R y el esquema I está jugado en estas páginas que son posteriores a Lacan. Realmente no sé de dónde lo obtuvo él. Sigo leyendo el libro que viene leyendo Alfredo. Si tomamos una curva de segundo orden en el plano proyectivo, no sé a qué llama curva de segundo orden. ¿Alguien de ustedes entiende eso? Si no, sigo y vemos que...
En matemáticas, la curva se puede presentar de muchas maneras, se puede presentar en un plano cartesiano y se ponen ciertos gráficos, ¿no? Para representar la curva, pero también se puede representar como una hipérbole, que es así como que sube y baja, ¿no? Entonces creo que no hay mucho. Por ejemplo, un hipérbole dice. Sí, lo vi con el plano proyectivo. Es obvio que en dicho plano es una curva cerrada, cortada en dos ramas por la recta del infinito, teniendo en cuenta que los puntos diametralmente opuestos de la circunferencia de nuestro círculo fundamental son un mismo punto, podemos ver sin dificultad que el interior sombreado de la hipérbola en la figura que les mostré recién es homeomorfo al interior de un círculo ordinario. Con lo cual, en esta superficie cerrada, que se produciría al agregar todos los puntos impropios, la superficie sombreada va a dar un círculo. Así se cierra el esquema R. El esquema R se cierra en forma de crosscut. Ya lo veremos, supongo, en la próxima clase. Es homeomorfo al interior de un círculo ordinario y que su complemento, la parte no sombreada de la figura, es homeomorfo a una banda de medios. Bueno, leí, pero no entendí mucho. Lacan lo sombrea al revés, pero ello no significa ninguna diferencia topológica. Él sombrea el cuadrángulo MI por las letras, que es lo que mostró Andrea la clase pasada sobre la realidad sobre lo imaginario, ¿no? Dice que las letras indican que si se unen M con M e I con I, se obtiene una banda de medios, y que el resto es la semiesfera del crosscut. Por su parte, Alexandrov los sombrea al revés, pero es solo una diferencia estética. Así pues, sigue Alexandrov, desde el punto de vista topológico, el plano proyectivo es el resultado de pegar un círculo, en nuestro caso el interior de una hipérbola, con una banda de medios a lo largo de sus bordes. De aquí se sigue que el plano proyectivo, es decir, el objeto básico de estudio de la geometría proyectiva plana, es una superficie cerrada de una cara. Yo ahí en esta figura entiendo que esto sería la banda de medios y esto sería el círculo que hace la semiesfera. Sí. Y acá, Cuya bueno, unión tenés la banda, y como en topología podés deformar, esto lo deformás y haces una semiesfera. Y esta es la banda de medios autoatravesada por la línea media en el crosscut. Bien. En el crosscut. Acá en el esquema R. Bien, gracias, Andrea. Ahí está por qué no es una esfera. Porque tiene una sola cara. Y la esfera es una superficie cerrada de dos caras, la interna y la externa. Si no tienen inconveniente, yo les propondría que dejemos para la siguiente, cuando estudiemos bien la banda de medios autoatravesada, la demostración de la continuidad entre las que aparentemente es la cara interna y la cara externa del crosscut. Para nosotros, intuitivamente, toda superficie cerrada tiene dos caras, la de adentro y la de afuera, si no, no es cerrada. Pero en tanto que psicoanalistas nos resulta imperioso trabajar la estructura de la realidad en psicoanálisis como una superficie cerrada, de manera tal que permite una lectura para cada sujeto. Si fuese abierta no podríamos establecer cómo opera el marco que cierra la realidad para cada uno, pero no puede tener interior ni exterior, porque si fuese así los sujetos serían esferas. Tú estarías afuera de mí y yo estaría afuera de ti. El crosscut es una superficie que nos viene como anillo al dedo porque siendo cerrada no posee exterior ni interior. Hay continuidad entre el interior y el exterior, o sea, yo soy yo,
pero tú estás dentro mío, es decir, el sujeto entendido como inmixción de otra edad. Y eso es lo normal, es una idea magnífica, es la solución a los problemas para concebir la realidad en psicoanálisis. Ya les advertí que la realidad no responde a un modo de ver, personal, no se trata de hablar de la feria tal cual a cada uno le va. El fantasma de Lacan no es el color de los cristales de los anteojos. Anticipamos una representación del cross-cap. ¿Todos tienen el dibujito para verlo? La parte de arriba sería la banda de medios, atravesada por su línea media, puesta así y estirada de tal forma que se junte con los bordes del círculo. Esto daría 2 puntos fuera de línea, que serían este y este otro. Bueno, no sé qué estará mostrando, que toma y describe muy bien y razonablemente dando todos los pasos lógicos para concebirlos, que son el punto P y el punto Q. Lacan siempre propuso en solo punto fuera de línea equivalente al objeto A. En la banda de Möbius autoatravesada existen 2, como acabamos de ver, pero en el crosscap es un punto al infinito de la recta al infinito. Perdón. Tal como Lacan sostuvo. Un ser bidimensional, ultraplano, podría pasar por la línea de autoatravesamiento. La línea de autoatravesamiento tiene esta estructura. Supongamos que existe un microscopio, que a mucha gente le gustaría que exista, que permitiera ver los puntos geométricos. Si la famosa y metafórica hormiguita ultraplana de la topología pasase por esta línea de puntos, para la hormiguita esta otra línea sería inexistente. Con lo cual, si aquí se inscribiera cierto interior, lo atravesaría no operando para ella nada que funcionara como límite. Esta es la forma de entender el pasaje interior-exterior. Cada punto de un plano de atravesamiento hace caso omiso del punto de otro plano. ¿Algo para decir? Sigo para ver si terminamos, que nos queda una hoja. El crosscap como superficie es cerrada, pero no reconoce interior ni exterior. Para nosotros es muy interesante, puesto que estamos plena y permanentemente inundados por el otro. Pero aún así, se verifican diferencias subjetivas. De la misma forma, nuestra relación al otro, que está todo el tiempo adentro nuestro, se nos presentifica a partir de la existencia de un límite de cierre. Por ejemplo, si mi mamá me habla desde afuera, yo le escucho con mis oídos, pero cuando me recrimina desde adentro, hago de cuenta que soy yo. Por eso Freud lo llamó superyo y no superello, aunque me trate en tercera persona. Para el psicótico, esa misma voz, la que viene de adentro, funciona como voz escuchada por los oídos. Obviamente allí se empiezan a producir anomalías en las relaciones. Si bien Lacan dice que en realidad lo raro es lo nuestro, porque efectivamente somos hablados por el otro. Eso raro hay que ponerlo en funcionamiento caso por caso. Y no se trata de quitar algo, es quitar algo en la medida que se introduce algo, pero eso nunca se dice. ¿Será por esa vocación de la falta, de la pérdida, de la castración, esa filosofía de la falta que reina en el lacanismo? En nosotros funciona un límite, pero es un límite paradójico, porque, por ejemplo, somos capaces de analizarnos. ¿Y cómo es que somos capaces de analizarnos? Porque el otro está dentro nuestro, pero a pesar de estar adentro nuestro, no somos ni una transparencia ni una superficie abierta. Se trata de la misma relación adentro-afuera que tenemos con el lenguaje, con lo que se llama la lengua materna. Les leo un párrafo más antes de terminar porque quiero que lo consideren. El párrafo del libro de Alexandre. Aparte de su gran valor geométrico intrínseco, el ejemplo del plano proyectivo es también interesante porque pone de relieve una peculiaridad del pensamiento geométrico contemporáneo, en tanto que modelado sobre la base del descubrimiento de Lobachevsky.
el pensamiento geométrico ha sido siempre abstracto, debido al mismo carácter del concepto de figura geométrica. Quizá esto nos permitiría concebir a la psicosis en el mundo antiguo. Sería un lindo problema para discutir con Jean-Michel Vapereau, porque no hace falta el punto abstracto de fuga al infinito de Lobachevsky. El punto de Euclides también es sin superficie, y para la subjetividad de esa época, tanto como para nosotros, sigue siendo una abstracción total, plena. ¿Qué objeto material tridimensional le corresponde? Nosotros seguimos buscando el objeto real, tridimensional, que se corresponde con el nombre del Padre. Pero es una abstracción pura. Solamente incorporando eso es que se produce el vaciamiento que llamamos extracción del objeto A. Estoy diciendo que no hace falta que el punto de abstracción pura, en la Grecia clásica, sea el mismo que el nuestro, propuesto por Lobachevsky. Mientras el orden que concibe la espacialidad cuente con un punto de abstracción absoluta, ya tenemos cómo pensar objeto A, psicosis y neurosis. Ahora se eleva a un nuevo grado de abstracción, sigue el texto que veníamos recorriendo, que en nuestro caso se hace evidente en el proceso de completar el plano con nuevos elementos abstractos, a saber, los puntos impropios. Agregar al plano un elemento abstracto, esa operatoria es equivalente a la metáfora paterna. Introducir una abstracción pura, porque si logramos introducir algo que sea simbólico y puramente simbólico, consecuentemente lo simbólico, el otro existe como tal y no será confundido con la mamá. Si lo simbólico existe, no puede ser ni mamá ni papá, y ya la persona estará curada de la psicosis. Los psicóticos no cuentan con el imposible de que mamá o papá sean lo simbólico. Y si no está escrito que es imposible que lo sean, entonces no cuentan con la diferencia. Por eso la voz de la mamá o la voz del papá pueden ser lo simbólico. Ahora bien, incluso estos elementos abstractos tienen una entidad real. Cada punto impropio no es más que una abstracción de un haz de rectas paralelas. Pero en nuestra discusión aparecen como elementos geométricos distintos que solo cabe imaginar de modo indirecto como el resultado de la fusión, que físicamente no existe, de puntos diametralmente opuestos de una circunferencia. Esto es muy importante. Acá está escrito solamente entre paréntesis, pero no pierdan de vista que estamos hablando de un objeto cerrado que es el plano proyectivo, homeomorfo a un crosscap, que físicamente no existe. No existe porque no hay nada que sea físico que incluya en su estructura fundamental un elemento abstracto. Nuestra construcción de la realidad, en tanto que espacial, auditiva, etc., se funda a partir de la introducción para cada vida de un punto abstracto puro. Si se logra operar así, entonces la estructura será cerrada y con una sola cara. Habrá posibilidad de lazo de palabra y de que la subjetividad no sea invadida por el otro. ¿Vieron que los psicóticos son hablados, pensados, leídos, gozados por el otro? La explicación es sencilla, porque no están cerrados, están abiertos. Nosotros siempre calculamos que el otro no tiene forma de saber lo que estamos pensando, salvo casualidades, adivinaciones, poderes mágicos, porque nos consideramos cerrados. A pesar de considerarnos cerrados, se verifica que estamos interpenetrados en un lazo permanente con el otro, en la medida en que el otro opera desde adentro nuestro y nosotros operamos desde adentro del otro, cosa que a veces es más angustiante que lo anterior. Creo que hay gente que recula más radicalmente al encontrarse en posición de causa del otro que en ser causado por el otro. Si no se tratase de la construcción de la realidad, les evocaría aquí lo que dijimos sobre los dos toros abrazados, pero estamos en otro problema. Este objeto, el que se produce así, no existe como objeto físico. Nunca podrán darle a ustedes un crosscap, ni van a encontrar jamás una botella de Klein. Con lo cual, la estructuración de la realidad con la que operamos en la clínica psicoanalítica es una, que ya implica una diferencia total y plena con cualquier adecuación adaptacionista.
A eso podríamos llamar realidad psíquica, a la estructuración del espacio de esta manera, y no al defecto o diferencia subjetiva, o a que alguien supone cualquier cosa que no está sucediendo en la realidad. Lacan llega a un nivel de formalización interesantísimo que no se ve con tanta claridad si no estudiamos las propiedades del objeto, porque si decimos que el sujeto es hablado por el otro, el inconsciente es el discurso del otro, pero trabajando con coordenadas individualistas, no estamos más que cabalgando en una contradicción que no sabemos cómo resolver. Mediante la topología, esa aparente contradicción se resuelve. A algunos de ustedes les puede dar jaqueca ahora, pero si uno mete un poco de mano y le dedica un poco de tiempo, resultan estructuraciones muy aptas para pensar este problema. Bueno, después invita a que siga la próxima clase, pero creo que ya podemos decir. Bien. Dale. Estás en silencio, María. Nada, decía que, perdón, que ya está, digamos, ahí concluyó, lo otro es ya la preparación para la clase que viene. Estuvo muy buena esta parte porque permitió hacer así como un cierre de muchos conceptos, ¿no? Ujú. Muy bueno. Gracias, María. Sí, ahí María, cuando leías esta última parte, recordaba la presentación de Adriana Klinov, el objeto A no es eso, ¿no? Y acá, bueno, tomé el seminario 20, y ahí digamos, el capítulo que se llama Redondeles de cuerda, la parte 3, me parece que es adecuado, digamos, para también trabajarlo en otro momento, porque Lacan trae esto de la topología y la clínica, y esta cuestión de cuánto nos cuesta pensar, ¿no?, en estas cuestiones abstractas. Necesitamos lo concreto, y bueno, y hay, digamos, ¿no?, como estos puntos de fuga, o como esto del objeto A, que no es el objeto A, es una teorización que crea Lacan, ¿no?, que incluso no es si está o no está, si falta o si está, es respecto a la inscripción del objeto A en la estructura. Entonces me parecía que esto lo podríamos traer, tal vez el próximo encuentro, que sea para leerlo y compartirlo, porque me parece que está muy bueno y se conecta bastante con este capítulo que estudiamos ahora. Sí. Bueno, recién cuando Alicia hacía referencia al nudo borromeo, que en el centro está el A lo mejor tenga que ver la representación como un gráfico de esos tres círculos y cómo define en realidad como la articulación de esos tres, y la realidad de la neurosis y la realidad de la psicosis va a estar en relación a ese nudo central que es la extracción de la o no. Claro. No la extracción en sí, sino como la llama La inscripción. él, es la La inscripción. inscripción de esa ¿no? Que es Y otra el cosa, nombre del padre. Claro. Y otra cosa que pensaba cuando Alfredo trae estas cuestiones del arte, ¿no?, para representar lo que está tratando de decir, pensaba en los músicos, en sus composiciones. Hay, digamos, letras de Charlie que no se pueden entender desde una lógica neurótica, o del indio, qué sé yo. Y pensaba en letras del Cuchi y uno las puede representar claramente en su mente cuando las escucha. Pensaba, ¿no?, como traerlo también a la canción, como, ¿no? Parecía como interesante ese movimiento. Así que bueno, gracias María. Gracias, Una genia. María. De nada, igual pensaba que nosotros, que es tan loco esto que plantea Lacan, que realmente era un genio, una genialidad, porque poder llegar a pensar, ¿no?, o inventar este neologismo, que es su gran creación, que es el objeto A, para poder dar cuenta de, porque esto es una teoría, podrían haber 10 millones de teorías más respecto a qué produce la alucinación, o qué es la locura, o qué, ¿no? Habrá infinidades de saberes, algunos científicos, otros no, pero que él nos plantee e invente esto para dar cuenta de que en realidad, la realidad para el parletré, porque además es el humano que habla
como lo de no es el viviente, ¿no? En el mundo simbólico donde ocurre esto. Es en el mundo simbólico y como tal es una batería completa, pero que necesita un elemento agregado para dar como resultado esto. Y Ya. que utilice el plano proyectivo es bárbaro. Perdón. Esther, ¿querías decir algo? Ah, No, es que justo me golpearon la puerta y hablé sin querer, perdón. yo tenía acá un párrafo, si quieren que les lea, de estructuras clínicas, que también saqué algunas cositas. Dale, dale. Dice, para no extraviarse en el seno de los argumentos matemáticos, cabe recordar que, sí, porque uno se hace un lío con todo esto de la geometría, las matemáticas. Bueno, cabe recordar que el problema teórico que se está intentando elaborar y conceptualizar en torno al plano proyectivo y al crosscut es en lo que radica la oposición entre el esquema R y el esquema I. Se trata de establecer cómo dar cuenta de la infinitización, que es una de las manifestaciones clínicas fundamentales de la no extracción del objeto A en la psicosis. Esta manifestación en la realidad del sujeto psicótico está representada en el esquema I mediante la sustitución del límite o marco del esquema R por la asíntota y la hipérbola, que como ya dije, implican esencialmente la falta de límite y el exceso. Y después otro párrafo en el mismo libro dice, el plano proyectivo implica una lógica que no se produce por efecto del orden simbólico en sí mismo, sino por la maniobra de introducción en cada caso y mediante la metáfora paterna de un elemento simbólico abstracto y no intuitivo, aunque constituye lo intuitivo. Tal incorporación de un elemento se corresponde con un vaciamiento correlativo. Si se completa el plano con un punto al infinito, se ha vaciado la realidad de otra dimensión posible del infinito. Para mí esa otra dimensión posible del infinito era el infinito de euclidiano, ¿no? ¿En qué página es eso de las estructuras clínicas? 246, pero yo tengo una edición vieja, Federico, no sé si vos tenés la misma que yo. Ah, no, yo tengo la otra, la nueva. Te digo el capítulo, para que lo lean de ahí, está muy bueno. Capítulo 7, Psicosis, parte 1. Bárbaro, gracias. Vos sabés, María, que mañana hacemos un conversatorio sobre el tema de la diversidad cultural y el 12 de octubre. Y hay, por supuesto, ideas, vos sabés bien, la leyenda rosa, la leyenda negra, y hay ideas muy encontradas. Y por supuesto, está inmerso en conceptos y problemáticas donde se mete la religión, el indigenismo, el hispanismo, o sea, temas muy complejos este 12 de octubre, ¿no? Y bueno, todo esto viene a cuento, un poquito lo estoy tomando por el hecho de decir qué es real, qué pasó realmente, cómo podemos verlo, cuál es la verdad, ¿no? Y, y bueno, un poco lo que hoy día hemos estado viendo, ¿no? O sea, decir, bueno, existe realmente la realidad de lo concreto, es sustancial, es insustancial, es abstracta. O sea que, por eso yo digo, qué genios que eran Platón y Aristóteles, ¿no? Porque ellos trabajaron el tema de la historia que después los retomaron todos los filósofos casi, desde los racionalistas, los positivistas, Kant, por ejemplo, toma a Aristóteles, lo estudia. Y la ciencia en sí
trabaja mucho con este tema porque dice, claro, que tantas realidades, ¿no? Que podemos ver, te daba el ejemplo del apio en el vaso, pero puedo darte también el ejemplo astronómico de la Tierra cuando se mueve, y vos decís, bueno, yo no siento que se mueva, pero se mueve, ¿no? Y hay encima movimientos de todo tipo, de traslación, de rotación, ¿no? Y nosotros no sentimos nada de eso, al contrario. Y hay acá donde Aristóteles dice que digamos, la solución para poder encontrar la punta del ovillo está en los antecedentes y los consecuentes. Vos utilizaste la palabra consecuencias, ¿no? Porque todo tiene un antecedente y un consecuente, todo tiene una causa y un efecto. Y eso, en definitiva, es irreductible. O sea, lo que hace el científico, el filósofo, el psicólogo, es trata de conceptualizar el hecho que viene, o sea, que se da por los antecedentes, pero tiene las consecuencias. O sea, en realidad no sabemos el hecho. No podemos verlo al hecho, no podemos quizás ni asimilarlo al hecho, pero podemos conceptualizarlo por las consecuencias. Y las consecuencias son lapidarias. O sea, si vos agarras hasta el 12 de octubre, vos decís, ¿cuáles fueron las consecuencias del 12 de octubre? Y puedes decir, bueno, puedo hablar del genocidio indigenista, puedo hablar de la expoliación por medio de los españoles, del doble discurso moral de la iglesia, ¿no? Y también de todo ese dinero que fue a parar a Europa y por supuesto dio lugar a todo la grandiosidad europea, fue por toda esa guita que recibieron, ¿no? Bueno, Por ahí es que, bueno, yo quería aportar eso, ¿no? Pero mira que justo ayer habíamos estado hablando acá con mi familia, que no me acuerdo por qué había salido el tema, probablemente por eso, por lo que se festeja, que a vos el 12 de octubre es un festejo, o así te lo venden en la escuela, ¿no? Claro. Porque no se habla de este hecho histórico que se construyó a partir de sus consecuencias, ¿no? Porque en realidad podríamos pensarlo así, ¿no? Que a veces la historia termina siendo una construcción, donde el hecho en sí, como hecho, es cierto, si vamos a tomar la dimensión de la experiencia, nadie estuvo en el año 1492, en el desembarco, cuando trajeron no solo las vacas, los caballos, sino la sífilis y todas las demás pestes que trajeron los españoles y que terminaron con toda una cultura y con toda, ¿no? En un afán de progreso, porque en realidad esa era la idea de venir a civilizar al salvaje, y eso después, ¿cuántos años, cuántos siglos después, también tuvimos un Sarmiento que escribió Civilización y Barbarie? Digo, ¿no? Y cómo ahora, en esta modernidad y en esta posmodernidad, el salvaje es el pobre, digamos, con otros nombres, pero sigue estando esa lógica todavía. Así que sí, es muy interesante a veces plantear qué Ahora, festejamos y qué no. ahí te das vos los antecedentes, los consecuentes, cómo destruyen la idea de la civilización. O sea, ellos buscaban rutas marítimas para comerciar, ese es el antecedente, no hay otra. Y la consecuencia es la expoliación de todos esos recursos que necesitaba esa España, ¿no es cierto? Para poder supervivir dentro de un mundo muy salvaje que era el europeo. O sea, no había, hay un doble discurso moral innegable que es parte de toda la historia de la civilización cristiana, ¿no? Hasta el mismo cristianismo tiene un doble discurso moral, ¿no? Entonces, acá el punto es decir, bueno, ahí tenés un antecedente que es irreductible. Ellos no buscaban civilizar nada. Colón era un comerciante muy inescrupuloso y terriblemente cruel, ¿no? Y las consecuencias fueron terribles también para los pobres invadidos, digamos así. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Lucas, Esther, Rosa, Alicia. no, ahora no. Federico. Federico.
No, no, gracias por el espacio, me sentí muy cómodo y muy interesante, la verdad. Bueno, vamos pensando entre todos, porque no son temas sencillos, son complejos. Podremos la próxima reunión en 15 días continuar con el capítulo que sigue. ¿Alguien quiere puntualizarlo, como hizo hoy María? ¿Quién quiere? Alicia, ¿querés? Estoy media complicada. Después Bueno. de que, pues tengo que hacer el fin de cártel, el trabajo y ando Bueno. con pocos, Dale. pero más adelante sí. Bueno, sí, no, es para que leamos entre todos, ¿no? Todos Sí. vamos leyendo, Sí, a lo aportando, mejor, bueno, sí. porque todos estamos bastante complicados con los horarios, el consultorio, el trabajo. Sí, sí, es para hacer bien. Entonces, bueno, lo leamos entre todos y veamos Dale. qué sale la Sí. próxima, ¿no? Buenísimo, creo que fue fructífera la lectura. Hermosa, hermosa Sí. María. Sí, me parece importante que, más allá de que todos estamos, la verdad, siempre con una patita acá, una patita allá, es tratar de por lo menos tener la clase leída, porque eso suma, ¿viste? A que mismo cuando vas escuchando, si vos la leíste, por ahí algo te resuena, entonces lo podés relacionar, por lo menos aunque sea con una lectura, está re bueno eso. Sí. Bueno, gracias compañeros. Gracias. Gracias. Hasta la Nos próxima. vemos Chao, en hasta la 15. Nos próxima. vemos. Chau. Chao, gracias, Gracias. José. Gracias. Chao, mi Chao, amor. chao. 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 Hasta la-